Inicio con una consulta en relación al KPR y el KP gamma, que aquí por alcance de diapositiva se puede haber generado la confusión, pero este KP es el coeficiente, es un coeficiente de reacción, que es como un coeficiente de presión de tierras pasivo, similar al que posteriormente vamos a ver para el diseño de las estructuras de contención. Acá queda como KPR, pero esto es KP gamma, que es este factor que está acá. En términos físicos, lo que representa o lo que busca considerar ese factor es que acá esta cuña amarilla que está puesta en la diapositiva es una cuña que funciona de manera, y ahí sí valga la palabra, pasiva, es decir, producto de la carga que se empieza a movilizar desde la cuña azul, la roja, esto empieza como a empujar esto, y aquí se genera una zona como de contrarrestado de esa carga o de reacción, pero de manera inmóvil, o sea, sin generar una fuerza adicional. Esa reacción que se produce a raíz de las otras dos zonas es una reacción de tipo pasivo. No es estrictamente hablando el coeficiente de presión de tierras pasivo de Rankine, que posteriormente vamos a ver en el capítulo de muros, pero funciona de la misma manera. Entonces, Terzaghi lo que incorpora es este factor de reacción para considerar el efecto en el N gamma. Y aquí queda como KPR, pero es KP gamma, no se alcanza quizá a ver o se modifica un poco acá la letra. Y estos valores están tabulados en función del ángulo de fricción. Entonces este KP gamma es ese coeficiente que se incorporaría al KP que está acá puesto en la ecuación del N gamma. Esto para el método de Terzaghi principalmente. ¿Aclaro su consulta? Sí, profe, muchas gracias. Ya, Otra consulta que me había adelante. quedado Sí, adelante. eh, es en la Diapo 23. Diapo 23. Aquí estamos. Esa. Y ese gamma menos gamma W, el gamma es el gamma que se refiere al peso del suelo bajo el sello de fundación. Justamente, tal cual. O sea, porque aquí como un doble gamma, ¿cierto? Gamma igual a gamma y gamma. Ya, Claro, por eso como que sí, me generó la duda que eso es lo que quiero, es como mi valor de incógnita y ese valor de incógnita como que lo tengo entre la ecuación. Eso como que sí, no no, entendía. y está muy bien la pregunta. Efectivamente, este gamma se refiere como al gamma genérico, al gamma general que vamos a tener en la ecuación. Entonces, este que si bien comparten símbolo, este gamma pues también es un peso unitario, pero este es el que se refiere al gamma como que tiene el suelo inmediatamente bajo el sello de fundación. O sea, sería el gamma M que tiene el suelo acá, en este nivel. A eso es este gamma que está acá. Bueno, y lo demás es la distribución geométrica. Entonces, este gamma posteriormente, que también sería un gamma, sería un peso unitario, pues tiene una cierta modificación respecto del que tengo a nivel del sello para hacer la ponderación del peso unitario. Entonces, esto que se repite acá no es como que sea iterativo, sino que este de acá se refiere a nivel del sello. Ah, ya. Oiga, profe, y en esa misma Gracias. diapo usted nos había dado como un ejemplo o una situación, Sí. pero yo como que después la estuve pensando y como intenté reflexionar, pero la verdad como que me costó como entender su pregunta porque usted como que nos dijo ya, ¿qué pasa si tenemos un B igual a 1 metro y una napa de 30 centímetros bajo el sello de fundación? Pero por ejemplo en ese Exacto. caso no teníamos el DF pues, como para hacer los cálculos, o usted no esperaba que nosotros hiciéramos cálculos, sino más bien un análisis de la situación, no sé, eso como que me rompe un poco. No, está muy bien y es muy bien que me haga la consulta y obviamente invito a que cuando tengo estas consultas me comenten lo que sea porque lo que necesitamos es construir este tema en conjunto. Sí, y la pregunta se mantiene. ¿Qué consideraciones prácticas tengo? Lo que usted me dice, "Ey, pero si me hace falta esto, me hace falta lo otro", pero es que ustedes tienen que tener unas ciertas consideraciones prácticas al respecto. Entonces ustedes tienen la napa a unos 30 centímetros y matemáticamente les dicen que deben usar X ecuación, ¿cierto? Pero tengo una zona de influencia de 1 metro bajo la fundación y la napa está a 30 centímetros. Entonces dicen, esos 30 centímetros, alguien me hablaba, hey, ¿qué pasa con la capilaridad? Sí, puede ser una variable, pero muy pocas veces uno lo considera como capilaridad. Pero ¿qué cosa puede pasar con la napa?
Sebastián y Diego me levantaron la mano, no sé si por consulta o también para comentar eso. Digo yo es por si les doy Sí, el... profe, yo creo que hay que ocupar las ecuaciones del caso uno La ecuación 1, para lo que usted esta. está probando. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la napa está sobre la influencia. ¿Ya? O sea, el ejemplo que habíamos puesto es que la napa se encontraba a 30 centímetros del sello, o sea, por acá, digamos. Si simbolizamos el equivalente a que esto se fuese un metro, la napa la encontrábamos por acá, 30 centímetros del sello. Entonces, en ese caso, la pregunta es, ¿qué consideración práctica ustedes tomarían para hacer el cálculo de la capacidad de soporte considerando el tema de la napa? Es que era el caso 2 quizá ahí como que se No, representa no, hacer la no, es en el equivalencia. caso 2, claro, es en el caso 2. Yo Claro, tenía esta diapositiva porque me decían que si se analizaba como el caso 1 porque estaba los 30 centímetros, no, es en este caso, o sea, este caso es esto de acá, son 30 centímetros y en total es un metro. Ese era el caso que yo había puesto. profe, ahí como que, o sea, lo que está como entre el sello y la napa, tendríamos que, o desde la napa hacia arriba, considerar gamma M, ¿o no? Claro, uno podría, pero ustedes están metidos en algo que es natural, pero que es en la matemática. ¿Pero qué creen que están pasando o qué consideración práctica ustedes decidirían tomar en estos casos donde se dé eso y ustedes tengan, digamos, que hacer estos cálculos? ¿Se lanzan con la matemática pura o hacen una valoración del caso en su conjunto? ¿Qué cosa puede ocurrir allí? No sé si Diego tiene también que me levantó la mano. Sí, profe, pero es de la primera pregunta que hizo Hans, del Kagama. Ah, ya enseguida vuelvo a ese para cerrar este punto del peso unitario. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes tienen una visión práctica? Quítense por un segundo, obviamente las ecuaciones siempre nos sirven de referencia, pero si ustedes tienen esta napa a 30 centímetros y tienen dudas respecto de esta consideración en un espacio relativamente pequeño de 30 centímetros, la pregunta es, ¿qué consideración práctica tomarían? Profe, yo había pensado, pero no estaba tan seguro, que ¿Sí? como el B, el ancho igual es muy grande, comparado con, como con la diferencia que hay entre el sello y la napa, que quizás puede como que la napa variar también y a veces subir el nivel, estando como muy cerca del sello. Y Absolutamente. Esa es la explicación práctica de esto. Las napas no son estáticas, las napas son móviles. ¿Qué tan móviles? Nosotros en algunos casos se dificulta definirlo, pero 30 centímetros para esa posición uno dice, hombre, este caso, ¿será que yo lo analizo matemáticamente y milimétricamente con los 30 centímetros? Uno dice, hombre, como que de pronto puede ser hasta más arriesgado, porque si la napa me sube un poco, ¿qué pasa con la capacidad de soporte? Pues me va a reducir. Entonces, lo que ocurre con este caso intermedio, que era lo que invitaba a reflexionar en la sesión anterior, es que el caso intermedio empieza a ser un caso más teórico que nos ayuda a comprender que puede haber un gamma medio, pero desde el punto de vista práctico es posible que nosotros tengamos otro tipo de consideraciones, porque con un poquito que estemos abajo, es posible que uno diga, bueno, esto puede subir 30 centímetros, o sea, una napa se puede mover 30 centímetros, 50 centímetros, claro que sí. Hay zonas donde la napa, por ejemplo, bueno, cuando llovía, en Quilpué habían zonas donde habían ascensos de hasta 2 metros en algunos sectores sin demasiadísima lluvia. O sea, eran fluctuaciones relativamente, no sé si normales, pero que se podían tener presente. Entonces, esas fluctuaciones hacen que nosotros no nos quedemos, la napa está acá y absolutamente aquí no puedo hacer ninguna consideración, no. El ingeniero lo que justamente tiene que es evaluar en su conjunto esto y usa la matemática que le respalda de X decisión. Entonces, en zapatas, donde estos anchos son relativamente pequeños, estas condiciones intermedias, pues la verdad que pocos son usadas, porque la condición intermedia entra que si fluctúa, en que si la napa también puede bajar un poco más, entonces uno siempre se va a ir por el lado obviamente de la seguridad ante este tipo de cosas. Hay otro caso contrario, que es tener una losa.
Si esto realmente es muy grande ya, muy ancho, entonces ahí el punto medio sí podemos estar hablando de muchos metros, ¿cierto? Si yo tengo una losa de 15 metros de ancho y la napa se encuentra a la mitad, entonces quiere decir que la napa está a 7 metros y medio, entonces ya decir, ya voy a suponer que está saturado sabiendo que la napa la tengo a 7 metros, y ahí es otra consideración. Entonces ahí uno dice, aquí hay algo diferente. Lo que ocurre es que en el caso de la napa, perdón, en el caso de la losa, eh, la evaluación de los gamas para efectos de capacidad de soporte pierde sentido porque las losas de fundación no están controladas por resistencia, sino por deformación, producto de que está metido el B. Entonces, con un medio de gama B, y aquí le pongo 15 metros, 12 metros, entonces esto se me va al límite, el último, un valor muy alto, y me va a controlar por diseño, por asentamiento. Entonces, a mi juicio, este caso es un caso que nos permite matemáticamente identificar un gamma medio, pero que desde el punto de vista práctico no necesariamente es de gran o de uso recurrente. Ese es el punto. Ya, sigo con las preguntas. Tenía en orden, tenía Sebastián, Diego y Jorge. Así que, Sebastián. Sí, profe, al tiro. La- que siga uno y después yo, que la tenía anotada y no- No hay problema. Entonces sigamos con Diego y Profe, damos el pase a Sebastián. Diego tenía pregunta del KGA, de los K. Sí, profe, profe, tengo ese que último que era para como Ah, finalizar, no le pregunto más, es para finalizar. Con lo sí, sí. respecto a lo que dijo, entonces como que quizás o sea, la mejor decisión para ser un poco más conservador hubiera sido como, a pesar de la información que teníamos, como analizar el caso uno, porque si Exactamente. Exacto. Por tenemos eso cuando me hizo el como, comentario tenemos un grado Sebastián, yo me menor. devolví al caso uno, porque justo hacía alusión a que quizá estaba hablando de este caso, efectivamente. Ah, ya, ahora sí. Muchas gracias, profe. Ya, perfecto. Ahora sí, Diego. sí, profe, quería preguntar si esos valores que están tabulados del phi son los Ujú. que, si voy a llegar a un valor exacto de ese phi, o si por ejemplo tengo un valor de phi de 3 o de Ah, 4 o un valor que esté entre medio, ¿puedo realizar una interpolación o tengo que acercar el valor más cercano que esté tabulado? sí, sí, gracias. Bueno, esto tiene de hecho, si ustedes ven en la literatura o en algún texto, estos parámetros están a veces graficados, entonces uno puede tener ya una aproximación más continua del gráfico, pero efectivamente acá en este caso con 5, 15 y demás, hay que hacer la interpolación entre los dos, entre las dos franjas, no necesariamente irme con el valor más cercano. Eso es una muy buena observación. Y en cuanto a los valores, sé que me lo puso solamente de manera referencial para usar el 3, pero recordar que menos de 10 grados es muy poco habitual estar con el ángulo presente. Y otra cosa, la fórmula de Terzaghi es una de las alternativas para el cálculo cuando se satisfacen ciertas cosas, pero ustedes sin ningún problema y sin ningún error podrían usar la fórmula de Meyerhof, que obviamente es continua y que tiene los parámetros allí involucrados. Por lo que el Terzaghi es una forma alternativa que se basa en las consideraciones más básicas del método. Profe, pero ¿qué tan válido es interpolar? Porque, por ejemplo, yo veo que entre 0 y 5 hay una diferencia de una magnitud de 2 entre los K. Pero yo, por ejemplo, ¿Sí? entre 5 grados de 40 y 45 hay como más de 100 de diferencia. Entonces, ¿qué Sí. tan válido es interpolar en esos Right. casos? No, excelente la pregunta y me parece muy bien que hagan esa evaluación de los extremos. Em, esto tiene más explicación de por medio. O sea, lo mejor en cuanto a esto es, digamos, uno puede buscar el gráfico, lo puedo poner para que le den la continuidad del n-gamma y ya está. Mi sugerencia práctica es que yo me vaya con el n-gamma que sugiere Meyerhof, que es el n-gamma que está continuo y que no entro con la interpolación. Pero ese punto que usted me indica es fundamental, porque efectivamente las incertidumbres que hay en el n-gamma son muchas entre los diferentes métodos, principalmente por lo que usted acota. La función es una función como exponencial o donde yo me voy hacia un cierto valor de tendencia y se me empieza a disparar para ángulos muy altos. O sea, uno empieza a superar los 38 grados y el factor se le empieza a desviar. Hace unos años yo hice un artículo sobre el n-gamma justamente donde encontré más de 60 métodos para calcular el n-gamma, 60 metodologías diferentes donde hay una dispersión importante, pero que la dispersión se pone mucho más gigante justo en estos tramos.
en estos tramos donde uno empieza, me pasé al 30, como desde los 38 grados, aquí empieza a haber una dispersión muy grande por esta razón, porque la ecuación se pone muy amplia. O sea, la variación es muy amplia. Entonces, claro, en estos rangos hay que tener mucha cautela porque la capacidad de soporte se dispara. O sea, para más de 40 grados de ángulo de fricción, usted ya, en lugar de ponerle quizá unos 14 o 20, por ejemplo, al N gamma, usted está poniendo un 141 y esto se va para arriba con una magnitud muy, muy alta. Entonces, en estos rangos hay que tener mucho cuidado. Mi sugerencia práctica es que se use bajo condición de una fórmula continua y, por ejemplo, la fórmula de Meyerhof, bueno, hay más de Bessick, Brinkhausen, Salgado, hay de diferentes tipos, pero que usen la función continua en lugar de hacer esa interpolación principalmente para valores muy altos. Lo insisto, a partir de unos 38 grados el factor se dispara. Así que la observación completamente válida y muy atingente porque cuando uno está con 42 grados, a veces le dan unos valores de capacidad de soporte absolutamente locos, o sea, son gigantescos para determinados anchos y eso se debe a que la función realmente se dispara para esos valores. Profe, lo Sí. último, Sí, que adelante. usted había mencionado que se comportaba como de manera exponencial. Yo esa misma tabla que está ahí la puedo graficar en un Excel, sacar su ecuación de tendencia y reemplazar el valor en vez de interpolar. ¿Es Sí, válido hacer claro. eso? Sí, ahora, esta ecuación, bueno, o a su vez, esta ecuación del N gamma, el N gamma, si usted mira cualquier libro de mecánica de suelos, el N gamma en pleno, no el KP solo, sino el N gamma en pleno, está graficado. Y usted lo puede encontrar ahí ya graficado y sacar una línea de tendencia. Le digo por lo que le comentaba hace un ratito del artículo, que las líneas de tendencia de los N gamma van a tener esta forma. Van a tener una forma que es como un factor por tangente de phi y este factor a su vez es exponencial. Euler al pi por tangente de phi. De todos estos métodos que yo le comenté, se sacaron líneas de tendencia de la mayoría de los que no tenían ecuación y todos se les puede ajustar una fórmula de la forma que estamos viendo acá. Entonces, esa línea de tendencia no es una línea de tendencia donde una función simple, logarítmica, uno la puede ajustar. Uno la puede ajustar por tramos. Claro, por este tramo tengo una función y en el otro tramo tengo otra función. Eso se puede dar. Pero realmente lo que encontré es que el ajuste siempre se va a dar cuando la forma de la ecuación es similar a esta, con factores diferentes, ¿cierto? Aquí pueden tener otros números, pero con este tipo de forma. Pero respondiendo a su pregunta, claro que sí, se puede hacer ese ajuste y usted puede encontrar algunos ajustes en la literatura de esa ecuación. Yo la puse acá, digamos, de manera referencial, como la forma simplificada, como el método se creó, dado que estoy haciendo la secuencia de cómo llegamos a la ecuación general de capacidad de soporte. Pero claro que incluso podría pasar algunas alternativas de los factores que se usan para el cálculo de ese factor del N gamma. Ya, profe, muchas gracias. Perfecto, Diego, muy interesante las observaciones y tienen una implicancia práctica muy concreta. Jorge, para seguir con la lista y después Sebastián volvemos. Hola, profe. Buenos días, cuénteme. Yo tengo consultas sobre la parte de la capa freática. Cuando Sí, estamos viendo cuando esto. hablaba, por ejemplo, en un caso, en la otra, cuando estaba la parte sin eso. Si habla de una capa de 30 centímetros, por ejemplo, que es relativamente baja, y para una Sí, zapata en una losa, no sería una solución válida tratar de saturarla con agua Mm, para que aplique la fórmula anterior, por ejemplo, ¿no sería algo válido? lo que pasa es que, dice usted, en una losa, o sea que yo lo O sea, analizo. en una zapata, porque en una Sí, losa ya tal vez es muy grande sí, el sí, sí, área a claro. cubrir, pero una Sí, sí, zapata que es más pequeña y está más concentrada para que no ocurra el caso, para que no quede así con una parte más seca, sino sí, que quedara el caso anterior completamente húmedo, sí. saturarlo, no solo aplicar agua para saturar ese Ah, ya factor. le entiendo, que o sea, que en terreno yo lo lleve a esa condición. Ah, Claro, perfecto. yo llevarlo a la condición saturada. Sí, 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 le entiendo. Y ahí uno dice, yo estoy en esta condición. Ya, lo Claro, que pasa con eso es que eso es un tema bien interesante. Lo que ocurre es que yo puedo eventualmente
saturar temporalmente algo. Bueno, desde el punto de vista práctico, uno no va a querer nunca saturar porque saturar implica reducirle la resistencia o aumentarle la deformabilidad. Pero entendiendo el contexto del por qué lo sugiere, alcanzar una movilización de la napa para que genere un ascenso no se va a producir solamente con una inyección momentánea de agua. Cuando yo movilizo la napa es, recordemos, un lugar geométrico donde tengo el agua a presión atmosférica, pero realmente esa agua está fluyendo. Esto no es un depósito estancado. Por eso es napa. Si no, no sería napa, sería que hay un contenido de agua en el material. Entonces, esto que uno idealmente lo grafica horizontal, siempre va a tener un gradiente hidráulico que es el que hace que haya una cierta cantidad de flujo. Entonces, si usted inyecta un agua acá, es posible que se genere un ascenso y se produzca una depresión, o más bien un cono de ganancia de napa. O sea, yo puedo decir, inyecté agua y garanticé que el agua estuviese acá. Pero como yo no estoy alimentando todo el tiempo esto de agua al régimen como para movilizar la napa, esto, dependiendo de la permeabilidad del suelo, en un poquito tiempo va a volver a bajar porque el agua esta que está abajo en la napa original está fluyendo y entonces se va a ir esa agua, yo no estoy alimentando con nada más y voy a volver a tener esta condición. Entonces, los ascensos de napa se producen es cuando yo tengo una cantidad importante de agua que viene por el acuífero movilizándose y cuando hay esa ganancia de agua, entonces genera una movilización de la carga hidráulica que hay en la zona y eso es lo que produce el ascenso. Pero que si localmente hiciéramos un algo para movilizarla, claro, yo digo, aquí satisfago esta condición, pero igual sería algo muy temporal porque cubrir una situación de napa para ganancia de agua o para retiro obliga a que yo tenga o continuamente incorporación de agua o continuamente retiro de agua. Y estamos hablando de que en un diseño las condiciones se deben de mantener en el tiempo. Ya, entonces era para saber si es que se podía hacer temporal o no, pero Sí, como una solución práctica, pero me queda claro. perfecto, Jorge. Gracias. Alzó la mano aquí Diego, pero entonces teníamos en lista a Sebastián. Sí, entonces, usted está dando una característica de fundación pura y ahí me quedó en duda a qué se refiere con que un suelo sea homogéneo. ¿Se refiere a que sea como suelo de un tipo de sustrato? Sí, cuando uno habla, la mayoría de los métodos en ingeniería, y obviamente la geotécnica no es la excepción, consideran el suelo y muchas veces hablan que es homogéneo o homogéneo e isótropo. Pero básicamente en geotecnia, cuando hablamos de esa condición, es que yo no tengo un cambio muy brusco de mis parámetros de cálculo de lo que vayamos a calcular. Por ejemplo, si estamos hablando de un análisis de resistencia, entonces vamos a considerar una condición homogénea si los estratos que están allí presentes tienen básicamente su phi y su c dentro del mismo orden de magnitud. Y hago esta acotación porque la condición homogénea pura no existe, ¿cierto? Uno siempre va a abrir si ustedes hacen una calicata o en una calicata uno ve un suelo muy similar, pero siempre vamos a tener alguna clase de estratificación. El tema es que no necesariamente yo voy a tener un cambio muy marcado. Entonces, cuando tengo esa condición de que los parámetros de cálculo están siendo similares, entonces estamos hablando de una condición que es relativamente homogénea. Y lo propio pasa con la deformabilidad, donde ahí nuestra variable es la rigidez. Entonces yo tengo una rigidez que aumenta razonablemente con la profundidad, estamos hablando de que es un material homogéneo. Esa es la condición de homogeneidad. En términos muy generales, es como cuando decimos aquí hay un solo estrato o hay dos estratos. Pero esa estratificación, desde el punto de vista práctico, la hacemos cuando uno ve un claro cambio o de rigidez o de los parámetros de resistencia en algún perfil de medición, en el SPT o en el algo. Por ejemplo, si ustedes tienen un perfil del SPT y ustedes vienen con, me voy a inventar, 8 golpes, 11 golpes, 10 golpes, uno ahí tiene una cierta fluctuación, ¿cierto? Entonces uno dice, oye, aquí hay como que varios estratos. No, yo analizo el comportamiento de cómo va y ahí más o menos digo, aquí estamos en un estrato y obviamente eso lo verifico con el suelo que estamos extrayendo. Pero si ahí me paso a los 25 golpes, o de ahí a los 50 golpes, uno dice, no, aquí hubo un claro cambio de estrato.
Y ahí es donde uno considera la condición mixta. Cuando yo tengo una condición mixta de un modelo bicapa completamente, el análisis yo no lo puedo hacer con los métodos tradicionales si es que la zona de influencia del método o dentro de la zona de influencia del método está esta condición bicapa. Muy simplificadamente es lo mismo que ocurre aprovechando la diapositiva en este caso. O sea, yo acá tengo, entre comillas, una condición bicapa porque hay una zona que tiene un gamma y otra zona que tiene otro gamma. Entonces dice, bueno, si quiere usar la ecuación que le pide solo un gamma, bueno, yo le sugiero una ponderación de los gamas, que es lo que hace esta aproximación de Bézic, ¿cierto? Irme a una condición equivalente. Pero siempre que hablamos de un material homogéneo, pues tiene que ser que sus propiedades se mantengan dentro de la zona de interés. Eso con respecto a la homogeneidad. Y con respecto a la isotropía, claramente todos los métodos, salvo que indiquen lo contrario, consideran el hecho de que los parámetros del material pues son iguales en ambas direcciones, ¿cierto? Considero que no hay una diferencia por un eje en particular de los parámetros de resistencia. Entonces, esas son como las dos premisas cuando hay métodos determinísticos. Ahora usted me dirá, bueno, ¿y qué pasa donde de verdad tenga una condición muy estratificada o muy compleja en términos del material que está allí presente? Ahí yo ya no puedo usar un método determinístico, un método que es con una ecuación, sino que requiero de ir a un modelo numérico donde haga una conformación del comportamiento de todos los estratos que están allí presentes y cuál es la respuesta bajo esa condición. Ya, profe. Y Perfecto. tenía otra duda con respecto a qué hacemos con la corrección por forma cuando por el B partido de L cuando es circular. El circular y el cuadrado se asumen igual, es decir, se asume que el B es el equivalente del diámetro y obviamente el B y el L serían iguales. Ya, sería, ya. Ujú. ¿Y la zona de fluencia son 2B? No, la zona de influencia para capacidad de soporte, la que viene, digamos, preestablecida por los métodos, es un B. Medido desde el sello de fundación es un B para capacidad de soporte. Lo que pasa es que para asentamiento, la zona de influencia evidentemente está condicionada por los incrementos de esfuerzo. Y para asentamiento regularmente se usa 2 veces B hasta 4 veces B en profundidad. Ese es para asentamiento. Yo mencioné en clase de que se usaba hasta 1,5 veces B porque la norma 1508 establece que la exploración bajo la zona de fundación se debe hacer hasta mínimo 1,5 veces el ancho de la fundación. Entonces, por eso es habitual hablar del 1,5 veces. Pero metodológicamente ponen un B como zona principal de influencia, vuelvo, insisto, para capacidad de soporte. Ya. Ya, gracias, profe. Perfecto. Aprovechando un poco la consulta, antes de darle la consulta a Diego, con respecto a estos factores que a raíz de algo que me habían consultado, es decir, el factor de corrección, y yo mismo lo pongo y aparece así mismo en los textos, corrección por profundidad o corrección por forma o corrección por tal cosa, yo creo que quizá es mejor verlo no como una corrección porque yo viendo esto era como si interpretara de que la fórmula está mal y como que la corrijo por algo, ¿cierto? Pero en realidad más que una corrección es como la consideración del efecto de la profundidad, ¿cierto? Entonces esto es como efecto de la profundidad, efecto de la forma, eso es básicamente lo que hacemos, porque me da como que interpretando esto es como si corrigiéramos una fórmula que está equivocada, no, o sea, una fórmula que está hecha bajo una condición base, fundación continua, con carga vertical, una serie de cosas. Y si no cumplo con eso, entonces vamos a tomar las consideraciones respecto de las otras variables, ¿no? Profe, Sí, discúlpeme, ahí, en la anterior, ¿sí? ¿en cuál No, anterior? en la anterior. ¿Esta? Donde aparecen todas las ecuaciones grandes. Esta. Claro. Ahí es como si fuera un polinomio, ¿no? Porque antes de cuando era suelo superficial, teníamos como por separado lo que era la carga, la cohesión y la Exacto. forma. Y ahora como que en cada multiplicación tenemos de todo. Sí,
Sí, sí, sí, lo que busca la ecuación es efectivamente hacer más bien una superposición de efectos donde a cada una de las variables se le aplica el efecto que produce adicionalmente enterramiento, forma e inclinación. Y de hecho hay más variables, hay más factores. Por ejemplo, hay factores de inclinación de la zapata, no de la carga, sino de que la zapata esté inclinada. La cuestión es que en países sísmicos pues no usamos zapatas inclinadas por ningún motivo y por eso hay algunas consideraciones que no están allí incorporadas. Pero hay más factores que uno a veces incorpora en esta ecuación. Adelante, Diego, que estaba en la lista. Sí, perfecto. Tenía una duda a raíz de lo que comentó sobre las napas que eran dinámicas. La verdad es que antes no lo había analizado, pero digamos es obvio que tiene un gradiente hidráulico en la napa habitualmente. Respecto a eso, ¿por qué nosotros hacemos suposiciones de que no afecta o no debería afectar ciertas propiedades que hayamos visto? Me surgió la duda porque me imagino que efectos como, por ejemplo, la dilatancia, que es Sí. producida al final por que una partícula se monta encima de otra, se puede ver súper afectada por un movimiento lateral que la va moviendo, y así me imagino que varias propiedades del suelo se ven afectadas. Entonces, ¿por qué eso no se considera o no se suele por ahora considerar? Usted dice que el producto de moverse, voy a ver si le comprendo. El agua se está moviendo y al estarse moviendo que altere las propiedades del suelo y que de alguna manera uno haga la consideración de esa alteración de las propiedades. ¿Esa es la pregunta? Sí, o por qué se obvia o por qué no es tan relevante. Porque al Sí, final igual me imagino que es una, sea como sea, una carga lateral que está teniendo el suelo. sí. Hay algunos motivos por los cuales uno puede suponer que sus efectos son bajos, pero hay otros en los que nos lo echamos un poco al bolsillo porque no necesariamente lo evaluamos. Yo creo que aquí hay que partir de algo. Las napas que uno encuentra, por ejemplo, en zonas, digamos, urbanas, que muchas veces, como indicaba, uno decía, ¿a qué profundidad está la napa? A tanto, pero realmente a un lado del edificio hay un valor y al otro lado hay otro valor, solo que esa diferencia puede ser muy pequeña. Por ejemplo, en zonas como en Viña, bueno, varios acuíferos acá en la zona central, uno tiene una pendiente de la napa que es como de 1 a 10, o sea, se baja un tanto por cada 10, que es relativamente baja, entonces eso hace que la velocidad con la que esté pasando el agua sea una velocidad razonable que no necesariamente va a producir un arrastre y va a producir una cierta presión que si incluso la calculáramos, porque por ejemplo en esta zapata, si yo le graficara realmente su variación, su desnivel, puedo calcular cuánto es la carga hidráulica hidrodinámica. Y me voy a dar cuenta que la hidrodinámica es muy baja como para que me movilice o me altere el comportamiento del suelo. Entonces, bajo esa condición es que uno dice, aquí no tengo un problema asociado a esto, se está generando un flujo que no altera. La cuestión es que eso es en esos casos. Pero si, por ejemplo, nosotros tenemos una napa en un sector costero, que también ocurre acá en la región, solo que por fortuna en un suelo bastante duro, pero en el sector costero, toda esta zona de Concón, ahí hay obviamente una pendiente importante y la napa en esa zona tiene más o menos esa pendiente. Hay un gradiente mucho más marcado. Entonces, esos gradientes sí pueden producir unos valores por arrastre porque yo tengo forma de calcular en esos casos lo que uno denomina un gradiente hidráulico crítico, y es decir, cuál es la carga hidráulica que tiene que haber en el suelo para que no se genere arrastre. Entonces, si yo tengo una velocidad de flujo o un gradiente hidráulico muy alto, una pendiente muy importante, es posible que yo ahí sí tenga una alteración del suelo porque empiezo a cambiar muy bruscamente el esfuerzo efectivo y a modificar eventualmente sus propiedades debido a que estoy generando el arrastre. Entonces, si tengo esas configuraciones con pendientes muy marcadas o condiciones de flujo muy complejas en suelos no muy densos o que no sean finos, o sea, en una arena, por ejemplo, ahí sí se hacen consideraciones de ese estilo y tengo justamente que evitar que producto de esto se empiece a generar pérdida de material. Los socavones, pequeñas zonas de erosión mecánica importante en la salida de los taludes se producen debido a esto, a una alteración de las propiedades del suelo producto del flujo. Entonces, en esas zonas donde hay gradiente hidráulico alto, ahí sí que yo no puedo obviar eso.
se obvia cuando uno tiene un suelo, si ya tengo el suelo fino, ya perfecto, el gradiente no me va generalmente a producir un gran problema. O tengo un suelo ya muy denso que no va a tener pérdida ni arrastre, no voy a tener el problema. Pero si tengo ciertas configuraciones, es posible que pueda tener esto. Considerarlo, digamos, en la capacidad de soporte como tal, no, ahí empieza uno a tener algún criterio de que se busque evitar con algún tipo de obra de contención o alguna obra de mitigación el que la velocidad del agua me genere una alteración en las condiciones del material. Entonces, sí hay una afectación, lo que ocurre es que no es en todos los casos. No sé si le respondí su consulta. Sí, súper bien. Me imagino que algo parecido debe pasar en lugares donde está cerca de río, como para el interior, como Calera y esos lugares donde hay mucho lecho de río, ¿no? Debe pasar algo similar, ¿no? Efectivamente, de hecho en esa zona ocurre, o sea, hacia la parte después de Quillota, La Cruz, todo eso hay unos depósitos de grava importante y ahí empezar a generarse como dos situaciones, que son los procesos de erosión o de socavación, digamos, producto de los lechos del río, que también hay otra cosa que genera una alteración y es la película de agua que esté sobre el nivel del terreno puede generar arrastre y pérdida de material en el cauce, que eso es lo que denominamos la socavación. Pero efectivamente cuando uno está cerca de líneas de drenaje importantes, pues esas líneas de drenaje están alimentadas por napas que están llegando a esos puntos y claro, esas zonas pueden ser más vulnerables porque las entregas de las aguas a esos sectores pues pueden tener gradiente hidráulico mucho más alto. Lo que ocurre particularmente en la zona que me indica es que el tamaño de la partícula es importante, es un tamaño grande en la mayoría de sus depósitos fluviales, y entonces, claro, pérdida como tal en el interior de la masa, pues uno no necesariamente ve, pero hay otras situaciones donde sí se puede haber, que se puede generar pérdida de a poco. Estos socavones que muchas veces bueno, o particularmente me acuerdo que llegaban casi de forma noticiosa por allá en el 2012, que ya se nos estaba acabando este mundo, hasta cierto punto se generaban por cosas similares, pero por situaciones de erosión en algunos casos más química que física. Y es que si yo estoy generando el lavado interno de un material, porque está pasando el agua, pero esa agua está diluyendo lo que está allí contenido, que ocurre también en los suelos salinos del norte, empiezo a generar también una pérdida, una socavación, pero ya porque estoy lavándole el material producto de una reacción química que se está produciendo entre el agua y el suelo o el material que está allí presente. Entonces empiezo a tener un desgaste continuo que yo lo tengo que evitar a toda costa y considerar. Entonces ahí no simplemente yo puedo decir, ya voy a suponer que la napa está arriba y punto. No, porque suponer que la napa está arriba significa que el agua va a empezar a lavar las sales, para ponernos en el escenario del norte, y eso me va a generar un gran problema. Entonces yo no puedo simplemente suponer eso, sino que yo voy a suponer esto, pero entonces tengo que instalar este sistema de drenaje, tengo que las cañerías las tengo que construir con un sistema flexible en caso de que por un sismo se muevan y empiece a haber filtrado. Entonces tengo que hacer una serie de consideraciones para tratar digamos, de tomar todas las variables que están involucradas en ese caso. Entonces, efectivamente, lo del agua, y esto que usted me dice, si modifica las propiedades, sí, el tema es si efectivamente en nuestro caso las modifica, pero en algunos casos el agua es, digamos, lo más complejo de manejar, por presiones, por pérdida de material, por temas de deformabilidad, por diferentes tipos de consideraciones. Así que es muy interesante lo que me consulta. Profe, entonces, un poco a nivel de resumen, lo que uno trata de hacer es evitar que ese gradiente hidráulico llegue a afectar mi análisis, ¿no es cierto? O sea, yo tengo que hacer como obras previas para que no llegue a ese caso. Por eso es que al final no vale mucho la pena analizar Exactamente. Exacto. Entiendo. Cuando tengo un gradiente hidráulico muy grande, entonces necesito empezar a ver cómo lo mitigo y evaluar si efectivamente me está alterando. Exacto. En algunos casos uno dice, no, la afectación es muy baja, o en algunos casos la afectación es total. Entonces ahí en esos aspectos, por ejemplo, el muro de contención, el agua juega un papel absolutamente preponderante. La presión del agua respecto de la del suelo puede ser del orden de hasta unas 4 veces más. O sea, el agua me pone 4 veces más presión que el suelo.
Entonces, claro, hacer una consideración de la napa en un muro no es una consideración así de que, póngale más y vámonos. No, genera una influencia tremendamente gigante. Entonces, claro, si tengo la influencia, tengo que atacarlo de alguna manera. Súper, gracias. Perfecto. Muy interesantes las preguntas, les agradezco. Y no sé si hay alguna otra consulta antes de continuar. Bueno, hoy tenemos nuestro control. Así que voy a mencionar algunas cosas de contextualización, aprovechando las consultas, y con esto entonces doy el pase para que tengan su media hora de control. Bueno, nosotros como tema acá del orden de las diapositivas nos habíamos quedado por acá en los asentamientos, pidiendo recordatorio con respecto de la consolidación, y pasábamos al método de cálculo de asentamientos por el método elástico y por el método de Burland y Burbidge. Y aquí es muy importante que el contexto de dónde vamos lo tengamos bien presente. Hicimos toda la valoración de la capacidad de soporte, o sea, del cálculo de la carga última por resistencia. Eso es lo que uno llama capacidad de soporte, pese a que capacidad de soporte puede ser todo, o sea, es entregar la carga por asentamiento o por resistencia, también le llaman capacidad de soporte. Pero hicimos una valoración por resistencia, con las variables de resistencia, por lo que antes estaba el puro phi, puro C. Ahora entonces dicen una forma de método de diseño, y vuelvo e insisto que es de diseño, es decir, yo impongo mis condiciones de deformación. Una alternativa es hacerlo mediante los métodos derivados de teoría de la elasticidad, como este que está acá presente, que tienen una ecuación que en términos generales pues es una ecuación relativamente simple, y que tienen que estar presentes las variables que hemos hablado, y voy a ir construyéndolo en función de justamente eso. Al margen de cómo está construida la fórmula, sabemos varias cosas del cálculo del asentamiento, y que cuando ustedes se enfrenten a esta o a otra ecuación, lo que van a ir es a buscar si esas variables están presentes para ver si usan este método o usan otro. Por ejemplo, partamos por la solicitación. Nos dicen la carga, evidentemente es la que genera una deformación en el material, y nos han dicho que es la carga nueva la que realmente produce la deformación. Por lo tanto, tiene que haber en algún lado una presencia de la carga neta, la carga que se le descuenta la supresión y se le descuenta el peso del suelo excavado. Esa es la carga nueva, por lo tanto, ticket tiene que estar presente. Evidentemente tiene que estar la geometría de la fundación o la geometría y la forma de la fundación. En este método en particular está el ancho B, que nos le ponen por acá una comillita, y por acá nos dicen, es que este B tiene involucrado el L porque se basa en un método de la zapata circular equivalente. Entonces este B sería como el equivalente, o más bien el radio equivalente de una zapata de B por L. Entonces aquí está el B y el L. Ahora me dicen, ¿qué pasa donde tenga carga excéntrica o momento? Este B y este L, pues yo los tengo que incorporar modificado por el 3 veces B medios menos C, o 3 veces L medios menos C, en caso de que tenga excentricidad en ambas direcciones. Todo donde aparezca B y L tiene que ser modificado si tengo carga excéntrica. Acá tengo entonces el ancho B. De ahí me dicen, es que la fundación, nos dijeron que la rigidez del sistema de fundación afecta los resultados, ¿cierto? Porque hay una variación en la distribución de esfuerzo. ¿Ya? Entonces voy a ir a checar dónde está el efecto de la fundación. Por aquí está un factor I sub F, que depende evidentemente de ¿qué? Pues va a depender del espesor, que lo hablamos también anteriormente, del E de la fundación, que está por acá metido, y obviamente del E del suelo, porque es una variación de la rigidez respecto del suelo, ¿cierto? De una placa y el suelo continúa acá. Entonces hay una ecuación que es la que está puesta acá, y que es bien importante que ustedes se fijen en los extremos, como siempre hemos mencionado. Cuando yo tengo un factor, debo de saber cuánto es mucho y cuánto es poco de ese factor, o con qué variable aumenta o disminuye, particularmente en una fundación rígida, que es la que nosotros usábamos para zapatas. Recuerden, zapatas por un tema de configuración estructural, en la mayoría de los casos se comporta como rígida. Este I sub F es igual a pi cuartos. Si no, va a tener un factor determinado, ¿ya?
Adicionalmente nos decían, la construcción de la mayoría de estas ecuaciones originales son con la zapata puesta en la superficie, por lo que debería haber un efecto del enterramiento cuando obviamente la fundación esté incorporada directamente en el terreno como habitualmente ocurre, y entonces debe haber un factor de corrección que de alguna manera incorpore S de sub F, y aquí entonces está el I sub E, donde hay una cierta configuración matemática, y aquí aparece el B y el D. Y volvemos a lo mismo, cambien en la ecuación en su Excel o en su calculadora, pongan un valor alto de su F y un valor bajo y digan, ya, esto va por acá y tiende por acá. Diego, adelante. Profe, no entendí el V'. Estamos trabajando en zapata de cualquier geometría y se considera ese V', por ejemplo, si es circular o cuadrada, rectangular. Sí. Como que no me quedó claro más o menos como V' de qué geometría salía. O No, si es de cualquier. totalmente. Sí, sí, sí. La ecuación, este método se construyó asumiendo un ancho fijo, un ancho estándar, pero basado en la zapata circular equivalente. Entonces lo que los autores sugieren es, perfecto, usted puede que tenga una zapata de diferente configuración geométrica, que tenga un B y un L, no hay problema. Pero entonces como mi metodología se construyó a partir de una fundación circular equivalente, entonces calcule el radio equivalente. Entonces este B sería el equivalente, ustedes se fijan, esto es la ecuación del área de un círculo, entonces este es el despeje del radio equivalente. Entonces su zapata, la que usted tenga en su proyecto, puede tener cualquier B y cualquier L, solo que cuando vaya a calcular el asentamiento, lo hace con este B modificado, que se basa en esa consideración circular. Pero usted puede tener cualquier geometría. Ahora, si su zapata particularmente ya es circular, pues entonces el B es directamente el diámetro y se acabó, pues no es ningún cálculo. Ah, ya. Profe, y la última pregunta, si es posible. Sí, sí, claro. El módulo de elasticidad del material Sí. en un ejercicio va a ser dato o va a ser, por ejemplo, a criterio mío, dependiendo de la carga que me dé, por ejemplo, qué hormigón voy a utilizar. Si, por ejemplo, utilizo un G200, G250 y ahí calcular el módulo de elasticidad del hormigón, 15.100 raíz del F se exprima o va a ser como un dato. Sí, gracias, sí. No, el SUF a esta altura, digamos, siempre va a ser un dato de diseño, por lo cual ustedes lo pueden definir en función de esas ecuaciones que me indicaron o una aproximación, pero efectivamente ese valor es un valor, o sea, darlo o no darlo, digamos, se puede decir ya lo ponemos, pero en la práctica lo que nosotros vamos a decir es ya, estas fundaciones va a tener tal hormigón y va a usar con este SUF y punto. Usted puede y tiene la autonomía para definir ese valor de diseño, por lo que lo importante es que se justifique y listo. Entonces, ya perfecto, voy a usar tal hormigón y vámonos. Y ahí no tiene más reparo que eso. Profe, muchas gracias. Perfecto, adelante Diego. Sí, profe, una duda, el E0 que estaba utilizando, ¿cuál era el que yo tomaba como referencia? ¿Era el inicial o cuál era? Porque Sí. él es el suelo, ¿no? Sí, 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 perfecto. Ya voy a llegar allí porque lamentablemente la nomenclatura, y pongo yo acá la nomenclatura original de cómo viene este método, para que no se confundan con respecto de los tipos de E. Lamentablemente, en términos de nomenclatura, el E0, ya lo iba a explicar, pero lo aprovecho la pregunta y lo comento, el E0 no se refiere a nuestro E0 de baja deformación, sino el E a cota cero. La cota cero es el nivel del sello de fundación. Entonces, este cero no se refiere al E de bajas deformaciones. Ahora, ¿qué valor de E es el que incorporamos acá? Y ahí aplica entonces lo que sí ya habíamos hablado. Para zapatas podemos usar un E medio y ese E medio sería o podría ser la alternativa del uso del E50. Entonces, este símbolo del cero de la ecuación se refiere a cota cero, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo hacen de esa manera? Y aquí vuelvo entonces y retomo los factores con los que venía en el camino. Decimos también que estas metodologías deben de incorporar un efecto de la variación de la rigidez por la profundidad, que particularmente en arenas es mucho más marcado que en los suelos granulares. En suelo granular se puede asumir un E más constante en profundidad, no así con las arenas. Entonces, si yo quiero considerar esa variación, el método me lo permite, linealizándolo, sí, linealizándolo. Entonces, es lo que toma de partida es el E a nivel de la cota del sello de fundación y hasta la zona de influencia. Ese H sub S es la zona de influencia o derechamente el espesor del estrato.
¿cierto? Entonces, en este caso, esa zona de influencia para zapatas, como les decía, habitualmente se considera 2 veces el ancho de la fundación para fundaciones que son rectangulares, y hasta 4 veces el ancho de la fundación para fundaciones que sean continuas. Pero esto es la zona, digamos, de influencia. Entonces él toma el E0. Entonces, si usamos la nomenclatura completa, dice ser como el E50 sub 0, el E50 a nivel de la cota del sello de fundación. Y entonces, para considerar ese efecto de variación por la profundidad, ustedes saben que del ensayo triaxial ustedes pueden sacar 3E, 3E50, asociados a 3 presiones de confinamiento, es decir, a 3 profundidades. Entonces pueden sacar una línea de tendencia con esas 3 profundidades y aparte del E0, que es el corte en la cota 0, pues van a sacar el K, que es la variación del módulo en profundidad, linealizándolo, sí, o sea, con una ecuación lineal. Entonces aquí van a obtener el factor del Z, que no es otra cosa que la variación del módulo de deformación 50 con la profundidad, que la obtienen del ensayo triaxial directamente. Diego. Sí, súper claro, creo. Tenía la duda, ¿y por qué no se escoge el punto dentro de la gráfica, digamos, de esfuerzo versus deformación que representa el confinamiento en ese punto del E0? No sé si me explico, en vez del E50, ¿por qué no se escoge el punto donde se asimila el confinamiento al punto que yo estoy analizando? Sí, tal cual es lo que tiene que hacer. Lo que ocurre es que el ensayo no necesariamente está a ese nivel de profundidad, entonces por eso me toca hacerlo, hacer la extrapolación. Porque usted hace el ensayo a 3 presiones de confinamiento, ¿cierto? No sé, 0, 5, 1 y 2, y pues no necesariamente va a coincidir exactamente con este valor. Claro, si hay uno que coincide, vámonos, saca de la curva directamente el E50 de esa cota y va a entregar ese valor del E50 y ya no hay ningún problema. El tema es que tiene que calzar con ese, ¿no? Ya, entonces, claro, porque los ensayos se hacen para muchas cosas, entonces... Exactamente, exacto. Ya. Perfecto. Entonces estaba indicando el efecto del enterramiento, el efecto de la fundación, el efecto de la variación del módulo en profundidad con las variables que acabo de indicar y que va a tener un factor que es el I sub G, que está puesto por acá en esta tablita, en el cual es una relación entre el E0, K y el B' y la relación HS partido en B. O sea, ustedes entran con el E, KB, cortan el factor, o sea, la curva correspondiente al H partido por B' y leen el I sub G. Este sí está aquí en gráfico. Entonces aquí ya tengo carga neta, geometría, efecto de la variación del módulo en profundidad, que para suelos finos se puede asumir constante, es decir, que el K es 0. El I sub F, el efecto de la rigidez del sistema de fundación. El I sub E, el efecto del enterramiento de la zapata. Y obviamente el nu, que siempre pues, tiene que estar presente al ser esto un cálculo que se basa en elasticidad. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, adelante. en este caso, Adriana. la K, ¿a qué corresponde? El K representa la tasa de variación del módulo seleccionado, es decir, del E50 con la profundidad, con el Z. ¿Y el T? Espesor de la ¿Es losa. tiempo? Ah, no, espesor. Espesor de la losa. Es el que está en del sistema de fundación. Entonces, para la rigidez recuerden que es módulo y espesor. Ya, profe, gracias. Perfecto. Benjamín tenía pregunta. Hola, profe, es que yo sigo Hola. sin entender más o menos en la geometría, No hay que está problema. basado en una zapata circular, ¿no es cierto? ¿Qué pasa Sí. si la zapata efectivamente es circular? El B es el diámetro y listo. Ah, ok, entonces eso es para cualquier geometría de zapatas que no sea circular. Exactamente. Entonces, si ¿Y yo qué no pasa tengo para circular, zapatas, por ejemplo, en forma de L? Tendríamos que... si yo tengo una zapata en L, estos métodos, qué buena pregunta, porque uno idealiza el sistema de fundación a geometrías que le llamamos la zapata aislada, ¿ya? El spread footing. Esas zapatas tienen una geometría fija, pero no es irregular, es decir, no puedo tener una S, una L, una U. Si yo ya tengo esas configuraciones,
no tengo forma de usar métodos determinísticos, necesito usar métodos numéricos. Es poco habitual que uno tenga las zapatas en L o que uno las pueda, o que no las pueda analizar por ejes. Yo puedo analizar cada segmento y evaluarle el asentamiento, pero si yo tengo un problema de un sistema absolutamente, o sea, con una zapata compuesta, completamente rígida y continua en la zapata, con una geometría determinada, eso me obliga a usar un método numérico. Ok, gracias, profe. Perfecto. Diego tenía pregunta. Sí, profe, es que me queda un poco la duda con respecto al E0, que son Sí. en las condiciones en donde cumple esa como linealidad, porque, por ejemplo, si a un cierto Z tengo un cambio de tipo de suelo, a cierta profundidad, o tengo varios tratos de distintos tipos de suelo, esa ecuación habría que calcular como un E0 al comienzo de cada estrato, y también si, por ejemplo, tengo la presencia de una napa como entre medio, o sea, como más abajo que la cota cero, si esa napa me va a afectar la rigidez del suelo y a la vez me va a afectar como el E0, así como linealidad del módulo. Es como Perfecto. la pregunta. Muy buena la pregunta porque efectivamente aquí se genera una situación bien singular porque me dicen, oye, el método me dice que el E puede ser variable por la profundidad. Entonces, esa variabilidad se puede generar ante la presencia de estratos, ¿cierto? Entonces, dice, perfecto, puedo usar este método, pero la respuesta es no. Si está basado en teoría de la elasticidad y está calculando en teoría de la elasticidad, recuerde que se tiene que cumplir lo que majaderamente le ponía yo el término ese de Chile, ¿no? Continuo, homogéneo, isótropo y linealmente elástico. Si esas condiciones no se dan, yo el método no lo puedo usar. Tengo que usar otra condición. Si tengo una condición estratificada que varíe notablemente sus parámetros de rigidez, estos métodos no los podemos usar. Eso sí tengo un cambio de rigidez marcado, porque en un mismo suelo, en una misma arena, esta rigidez sí se ve. Si usted tiene una arena homogénea, pensemos en el suelo de Concón, que usted lo ven desde arriba, esa duna, de toda la cosa, eso es un material completamente homogéneo en por lo menos hasta 6 metros de profundidad. Y uno dice, bueno, esta cuestión es un solo suelo y me da una variable. Claro, porque el confinamiento hace que varíen las propiedades del suelo y tengo una variación de E, pero el material sigue siendo continuo. Es el mismo material, es homogéneo, es la misma condición y ahí me varía. Pero si yo tengo condiciones fluctuantes, perdón, estratificadas, ya no aplica. Y respecto de la napa ocurre lo mismo. Yo tengo que considerar que el valor de la napa está en un sitio donde o tengo toda la influencia por la napa o tengo o estoy bajo la zona de la napa. Lo que ocurre particularmente es que los módulos de deformación en condición drenada, que es el caso como esto operaría en condición elástica, la influencia que tienen es muy baja a nula. Entonces, hablar de un tema de deformación, de que los módulos de deformación se vean afectados por la presencia de la napa en un suelo granular, no, eso no va a tener mayor influencia. Entonces, en términos de la rigidez, no va a haber mucho cambio en esa variable. Lo que ocurre es que pueden haber otras cosas que se pueden producir. Por ejemplo, si estamos hablando de un suelo fino y tengo la napa presente, lo que voy a tener es un problema de consolidación y no un problema de deformación elástica. Entonces, mi diseño me lo tengo que llevar a la consolidación y esto no lo voy a usar, porque la consolidación es la que va a primar en ese caso. Entonces, me voy por el camino de la consolidación y esto lo olvido. O lo propio ocurre con un suelo muy suelto, granular, cuya presencia de la napa pueda generar un proceso de licuefacción. Entonces, esto ya empieza a ser irrelevante, la cuestión puede deslicuar. Entonces, tengo que ir a evaluar, hacer un análisis dinámico de ese caso. Entonces, esas consideraciones donde la napa tiene un efecto mucho más marcado nos llevan el problema a otra variable. Nosotros aquí estamos particularmente en un caso de asentamiento de suelos granulares o de asentamiento de suelos finos que no tengan presencia de napa, se encuentren en saturación parcial. Ya. Entonces, la última pregunta Sí, adelante. respecto al E, que para efectos del diseño, ese E que está en función de la profundidad como máxima para calcular ese E es donde la zona de influencia deje de ser como tener tanta variabilidad, porque me acuerdo que en los abajo que mostró, después como de cierta profundidad, como que el 70%, después como que se saltaba como que era como más separación a medida que avanzaba la profundidad, entonces ese lo escojo hasta donde ya la Hasta, zona deje de ser como influyente. exactamente, tal cual.
Tal cual. Que idealizadamente hablan que es de 2 a 4 veces el ancho de fundación para tener una referencia, pero efectivamente es hasta esa zona. Uno podría usar como criterio el 80% o el 70% para definir una frontera de lo que usted me indica, pero sería hasta esa zona que es donde se va a generar la mayor deformación predominante en la zapata. Independiente que la geometría sea circular o... Porque me acuerdo que ese abaco era como para una zapata como rectangular o cuadrada. Sí, Entonces hay que acá, como estamos... claro, en lo que uno llama una zapata aislada, esas zonas de influencia no se ven tan marcadas. Es decir, uno puede usar esos puntos de influencia, o sea, esas zonas de influencia a partir de esos abacos con confianza. Ah, ya. Muchas gracias, profe. Perfecto. Sebastián tenía pregunta. Sí, profe, el EF es el módulo de elasticidad de la losa, ¿no? Sí, o de la zapata, si fuese zapata. Ah, ya. Ujú. Ya, O y sea, de la ese lo fundación, al nivel de sello. a No nivel de lo sello. Ujú. ya sea. Perfecto. Profe, Sí, Benjamín. ¿qué efecto cumplía el I sub E? ¿Y sub cuál, perdón? E. El I sub E, enterramiento, embedment. Ese es el Ah, ok. efecto de enterrar la zapata, exacto. Ya, ok, gracias. Ya, perfecto. El efecto del enterramiento está puesto, digamos, de manera bien puntual, aparte de lo obvio de que el enterramiento afecta, es porque las ecuaciones de teoría de la elasticidad, que son similares a las que ustedes veían con el coeficiente de balasto, se basan en que la zapata está en la superficie del terreno. Entonces, cuando quisieron empezar a modificar la ecuación a una situación general, necesitaban empezar a incorporar los efectos que el método original por teoría de elasticidad no considera. De hecho, casi que por teoría de la elasticidad es como carga por B por 1 menos 1 al cuadrado partido en E. O sea, es casi como tan reducido como eso. Y ahí las otras consideraciones son las que empezaron entonces a involucrarse para el caso particular de un suelo que se analice en rango elástico. Para efectos del diseño, y con esto termino, lo que hacemos es imponer el S y despejar la carga neta, ¿no? O sea, ustedes dicen, ya, voy a diseñar cuál es la carga por deformación. Entonces yo digo, perfecto, tengo una zapata, arena, 16 milímetros, tengo una arcilla, 25 milímetros, y lo que hacemos ahí es despejar el Q que produce ese asentamiento de diseño. Vuelvo, insisto, diseño, todo esto en el marco del diseño, considerando un comportamiento elástico. Profe, pero ahí nosotros lo imponemos, ¿verdad? Sí, y lo imponemos, criterio de diseño total. ¿Sí, Diego? Una duda que tenía como hace tiempo que me tocó ver el estadio de Wander, las fundaciones por debajo, porque Sí. estaban viendo una obra de ¿cómo se llama? De reparación de una tubería. La duda que tenía es por qué ese tipo de obra, ya me ha tocado verlo más de una vez, siempre ocupan zapatas como muy angostas, pero muy largas. Ah, sí. La mayoría de los sistemas de fundación que uno usa son fundación, esa fundación muy larga es lo que llaman una fundación continua, que es lo que uno usa también en una casa o en estructuras que no tengan particularmente una solicitación tan grande, es porque me ayudan a tener un sistema de fundación rígido. O sea, uno siempre hace los cálculos considerando las zapatas como elementos aislados por los monitos y demás, pero realmente desde el punto de vista del comportamiento, uno está buscando que esto funcione como sistema y no como un elemento. Los sistemas de fundación, cuando yo tengo toda esta zapata continua que se me une, me ayuda a rigidizar y a que desde el punto de vista dinámico tenga un comportamiento como un todo. Entonces, en la medida de lo posible, o yo tengo que usar una fundación continua, o si es que tengo sistemas aislados, los uno con los vigas o los elementos de cadena de fundación que se deben usar. Incluso hay situaciones donde elementos de fundación continua también están amarrados con vigas de fundación. Entonces, me garantizan el funcionamiento como un todo. Eso es un motivo. También hay otros motivos prácticos, y es que si la distribución de la carga que viene del edificio hace que tenga muchas caídas de carga a lo largo de un cierto segmento, pues empezar a subdividir o a trasladar la carga que viene de algún muro o de alguna zona en particular a segmentos individualizados empieza a ser más complejo y tardado que simplemente definir una franja. Entonces ahí en ese caso uno se va con la franja completa y hace la evaluación como si fuese
una fundación continua, que es este escenario que usted me indica de algo muy largo respecto de su ancho. Ahora, también es cierto que a veces nos pasa en obra que hay una cierta confusión en identificar si realmente estábamos hablando de que ahí había una zapata continua o si lo que hay es una viga de fundación que también es muy angosta y que es continua a lo largo de toda la fundación. Entonces a veces uno dice, ah, mire, aquí está la zapata toda continua y no es la zapata, es la viga de fundación. Ah, ya entiendo. Sí, es que justamente como que me parecía raro. En el fondo, al final, lo que más varía en cuanto al diseño de la fundación es el espesor, ¿no es cierto? Dependiendo de la obra, para Claro que sí. garantizar Sí. esa rigidez. Exacto. Ya. Perfecto. No sé si hay alguna otra consulta antes de cerrar. Profe, Sí, adelante, Diego. con respecto a ese que está en función de la profundidad, yo veo que no Sí. está en ninguna ecuación, pero esa ecuación está como planteada como para un método iterativo. Por ejemplo, si yo tengo tanta solicitación, si el E0 que ya está, el E0 que está en la cota inicial no me cumple, tengo que ir iterando con la ecuación que está ahí y ir variando como el DF, o sea, del enterramiento, el HS, a medida que yo voy como avanzando en la profundidad. ¿Es como más para iterar Sí. O sea, ¿qué o implicancia tiene? Sí, no, está muy claro, bien la pregunta, porque efectivamente usted dice, bueno, ¿qué mecano con hacer todo esto? Pero claro, como ecuación como tal, o sea, es una representación de qué pasa con el módulo de deformación. O sea, como yo no lo incorporo. Lo que pasa es que está incorporado de manera indirecta acá. Esta ecuación sí está acá, mire. Usted la ve acá, E0 más este Z, esto es Z, sino que es hasta el plano medio de la zona de influencia, está B' medios, esto es el Z, que está puesto en el plano medio, entonces E por el Z, que es hasta el plano medio, por el K. Esto es esta ecuación que está acá, solo que idealizado hasta el plano medio, o sea, esto es como el módulo de elasticidad en el plano medio de la zona de influencia. Es el primer punto. Y el otro punto donde está es acá, solo que normalizado. Es E0 partido en KB. ¿Cierto? Que es también el K en la zona de influencia, que es Z, pues suponiendo abajo en la zona mayor, o sea, este es el mayor normalizado entre el menor y el mayor valor de la zona de influencia de la zapata, perdón. Entonces, aquí nuevamente está, acá, nuevamente está la ecuación incorporando de manera indirecta esa variación de la rigidez. Pero claro, así como idealizada en términos paramétricos, no, la incorporo acá para el B medios y la incorporo acá para el B para sacar el I sub K. Y ahí es donde están incorporadas. todo claro, porque muchas gracias. Perfecto. Ya, con esto entonces terminaríamos por el día de hoy.